Paso a nuestra invitada especial. Ella es Valentina, más conocida como Mística. Hola, buenos días a todos. Estoy muy contenta de haber sido invitada por esta excelente iniciativa de la Comadre. Gracias a María y a Diana por invitarme. Yo soy Valentina Mejía. Mi proyecto artístico o mi otro alias es Mística. Soy activista feminista y gestora cultural y he trabajado en impulsar la sostenibilidad, la descolonización y la dignificación laboral en las pistas de baile desde colectivas feministas y desde discursos sobre el cuidado y la salud mental. También soy DJ y productora de fiestas y más que todo trabajo haciendo talleres y apostándole a espacios pedagógicos, que de formación soy profesora y me parece fundamental pensarnos nuevas maneras de crear otro tipo de mundos en donde quepamos y en donde podamos tener conversaciones sobre cómo poder transformar nuestras realidades, reconociendo cuáles son las violencias que nos atraviesan y las cosas que tenemos en común. No, pues gracias a ti por aceptar esta invitación, este primer espacio. Muchísimas gracias. Para esta presentación voy a hacer como una revisión histórica de los proyectos en los que he trabajado y a través de esa revisión y esa historicidad de los proyectos, pues voy a estar hablando sobre la necesidad de tener y pensarnos en protocolos de cuidado colectivo en las pistas de baile y cómo esto es algo transversal, no es solamente para las fiestas de música electrónica, que son los espacios que particularmente yo habito, sino pues todas las pistas de baile. Entonces, el primero es por qué pensarnos en las violencias en la pista desde una perspectiva feminista, y es porque tenemos que observar las violencias que nos atraviesan, no solamente como algo que me pasa a mí, no solamente algo situado en la fiesta, sino entendiendo que es un reflejo de la sociedad y de las estructuras sociales en las que estamos atravesando. Si una persona me acosa y me violenta en la pista, no es porque está sucediendo algo que lo genere desde ahí, sino porque hay todo un sistema de creencias desde la misoginia que lo permiten, lo invisibilizan y lo silencian en la cotidianidad para que eso se dé. Entonces, empecé, si quieres, sigue la siguiente, porfis. Entonces, en 2018 yo hice parte del colectivo Pesalado, que fue uno de los primeros colectivos en las fiestas de música electrónica en Colombia, en hablar de las violencias en las pistas de baile desde una perspectiva feminista y de la necesidad de hablar del concepto de seguridad. Este es un concepto que obviamente ha cambiado a través de los años, pero nosotras lo acuñamos para empezar hablar sobre por qué estas violencias basadas en género estaban sucediendo y qué protocolos de acción podíamos tomar. Nuestras referentes principales fueron el colectivo Dandelion de Canadá y el Club Commission en Berlín, que son colectivas que hablaban sobre la necesidad de tener un equipo de mujeres que viera por las necesidades de las mujeres en las pistas de baile y a través de esas conversaciones, pues tomar acciones concretas para tener un equipo capacitado, para tener talleres, para tener conversatorios. Y ahí tuvimos nuestros primeros dos conversatorios. El primero fue los talleres Pesalado, Sonoridad, Sororidad, y fue una serie de talleres que hicimos en varios clubes, con varias invitadas, en los cuales tocamos estos temas sobre cuáles estrategias podemos empezar a pensarnos. Obviamente, en este momento, cuando hablábamos como de protocolos de seguridad, lo pensábamos mucho desde la inmediatez, como si una mujer es agredida, abusada o acosada, ¿qué es lo que puede hacer el club? Y cómo podemos romper ese paradigma de es un problema de dos personas y hay que sacarlas de la pista de baile. Sino, bueno, ¿cómo podemos prevenir que esto suceda? ¿Cómo podemos hablar con el equipo que está trabajando ahí mismo para que estas cosas no se repliquen? Entonces, esas fueron como las conversaciones que empezamos a tener y las alianzas que empezamos a tener con espacios como Espacio KB, que es una galería slash bar de acá de Bogotá. Y ahí empezamos como a crecer nuestras conexiones con otras ciudades. Y en 2019 ya avanzamos a otro momento del colectivo. Si quieres, ayúdame, porfis, pasando la...
En 2019, Pesalado ya creció y empezamos a conocer de otras iniciativas que también estaban hablando sobre la necesidad pues de hablar de las violencias contra las mujeres y ya empezamos a ampliarlo un poco más y empezamos también a pensarnos en clave diversa, como también las violencias hacia las personas racializadas, hacia las personas empobrecidas y hacia las personas estigmatizadas por su identidad sexual. Entonces ahí empezamos a ya tener unos protocolos de seguridad y también lo pensamos como en dos claves, un espacio vital en las cuales las personas se pueden acercar a recibir ayuda, capacitación y un espacio de escucha en la fiesta, que sería un kiosco o un punto de atención. Y lo segundo es empezar a fortalecer una red de voluntarios. Esas fueron las dos acciones concretas que tuvimos para pensarnos en este protocolo de cuidado colectivo. Entonces, primero estuvimos participando en el primer festival en el que hicimos nuestro protocolo, que fue el Festival Heimat en 2019, el cual estuvimos presente teniendo un equipo de voluntariado, un punto de atención y una difusión de información pre y post a la fiesta, en el cual hablábamos de la necesidad del autocuidado, de regular el consumo, no de prohibirlo, de testear las sustancias psicoactivas y de entender cuáles eran temas y ejes centrales para evitar o para prevenir la violencia de género, como que es que el consentimiento y cuáles son esos límites que tenemos que reconocer en las otras personas. Entonces, haciendo esta alianza con el festival, fue como el primer festival en el que pudimos participar, en el que pude participar activamente creando este protocolo. Y también tuvimos la alianza con NOT, que era un colectivo también de mujeres de Medellín, que había curado el stage de un escenario del Baum Festival ese año. Y también ahí hablamos sobre la necesidad de abrir más cuotas diversas dentro de los festivales. Entonces, que más mujeres estén teniendo una representación. Y también nos empezamos a cuestionar, realmente va a transformar la pista el hecho de que existamos las mujeres ahí como agentes participativas, o sea, que seamos nosotras las que estemos trabajando, eso realmente nos va a llevar a transformar la pista y la respuesta por ahora es que sí, o sea, sí hay una transformación de la pista, sí hay más mujeres trabajando, pero definitivamente no es la solución absoluta. O sea, solo que nosotras seamos las empleadas, pues no es lo que va a realmente prevenir y evitar por completo las violencias, porque igual pues se nos van a filtrar por las grietas que pueden darse. Y ahí también me gustaría mucho mencionar una iniciativa de la Secretaría de la Mujer que conocimos en un conversatorio con Cartel Urbano en Videoclub y fue una iniciativa que se llamaba Kioscos por unas fiestas libres de violencia, muy parecido a los puntos que nosotras teníamos también en las fiestas, un punto de atención con mujeres capacitadas para atender casos de violencia de género. Y en estos puntos, estos kioscos funcionaron más que todo como en ferias y fiestas en pueblos y demás, pero sirvieron también como para toda una red de capacitación de mujeres y de personas trans, queer, y que en la fiesta existiera un punto solamente enfocado en hablar de estos temas y en también llevar una contabilidad, como en poder hacer una medición de cuántos casos se atienden, por qué se atienden los casos, cómo podemos diferenciar, por ejemplo, acoso, abuso, cómo podemos diferenciar quiénes son esos agentes que los están ejerciendo. Y eso en términos de políticas públicas fue muy importante porque empezamos a poner la agenda de las mujeres eh, como la importancia de tener un foco feminista en la inclusión de las políticas públicas y la inversión que necesita hacer el Estado para poder materializar estrategias de cuidado, no solamente en los espacios pues como en los espacios en los espacios de fiestas privadas, sino de fiestas también públicas, como en espacios del distrito, espacios en ferias y fiestas, espacios de pedagogía en las calles, que eso también es muy importante. Si quieres, sigue a la siguiente. Y en 2020 ya la conversación avanzó un poco más. Hasta ahí nosotras hablábamos mucho de feminismos como
un tema como el feminismo, obviamente situado a Colombia, pero no desde una perspectiva como desde una teoría muy precisa. En cambio, en 2020 sí empezamos a hablar de feminismos del sur en la pista de baile, o sea, de feminismos y de teorías del sur global, porque aquí entra pues el eje de la necesidad de tener una autogestión e interdependencia para descolonizar la pista de baile. Y esto fue un cambio y un giro radical en nuestras perspectivas para hablar sobre cuidado y sobre seguridad en la pista, porque empezamos a ver que tampoco podíamos hablar solo de seguridad y de cuidado, sino estábamos pensándonos cuáles eran esas violencias que también atravesaban las escenas y las industrias musicales. La distribución de poder, la distribución de dinero, quiénes son quienes toman las decisiones. Entonces empezamos a cuestionarnos mucho por el poder, por quiénes son esas personas que están detrás, que dicen, bueno, sí, dale, pon tu kiosco, pero pues, ¿cuánto te voy a pagar? ¿Cuánto me voy a quedar yo? ¿A dónde van a ir esos dineros y esas inversiones que también pues son muy importantes? Y gracias a eso, en 2020 Pesalado como colectivo pues ya deja de existir, pero nace ECO, que fue una plataforma que creamos 5 mujeres en la pandemia y que vimos la necesidad de tener nuestras propias voces narrando lo que estaba sucediendo y que la pandemia fue un punto de giro muy importante para poder analizar cómo nuestras industrias no eran sostenibles porque están dependiendo completamente de estas megacorporaciones a las cuales las personas admiran y aspiran llegar allá y en donde culturas como la de la comadre, como la cultura picotera, como los sound system, mueren porque no hay una inversión y no hay una atención que las personas le quieran dar porque solamente quieren ir detrás como de los rockstars y de los artistas de afuera. Y es como, bueno, donde queda lo local, donde queda la importancia de fortalecer nuestras industrias musicales. Y todos estos temas los empezamos a tocar con ECO, que primero hicimos unas conversaciones en cartel urbano y ahí empezamos a hablar mucho, como a hablar con distintos agentes de las escenas, con productores, con DJs, con dueños de sellos, y eso fue pues muy importante. Ah, bueno, y antes de que se creara ECO, antes de que ya pues estallara la pandemia, tomamos una de las primeras acciones que fue crear con Pesalado y Casa Mamífera una escuela gratuita de DJs que se llamaba Ruidosas, pues lastimosamente por la pandemia no se pudo continuar, pero pues también nos parecía muy importante tener más mujeres poniendo música, más mujeres haciendo música, más mujeres haciendo eventos, y esta también fue una acción concreta, como para construir una pista de baile segura, también necesitamos tomar acciones fuera de la pista de baile, y incentivando que más personas estén ahí presentes. Y también empezamos a hacer eventos en alianzas como de conversaciones y de talleres en clubes. Videoclub ha sido un gran aliado en donde pues hemos podido hacer varios eventos y conectando con DJs de afuera como Eris Drew, que es una DJ de vinilos y que tiene un proyecto que se llama Más que una fiesta, en donde también empezamos a explorar pues la necesidad de hablar de la salud mental y de cómo podemos transformar el mundo exterior, o sea, cómo podemos transformar la cotidianidad a partir de las fiestas, a partir de lo que vamos aprendiendo de las fiestas. Eh, y bueno, hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que en lo que hemos estado trabajando. ¿Todo bien? Epa. Uy, wow. Has hecho un resto de cosas, amiga, wow. Yo pues no Gracias. te manifiesto como mis felicitaciones porque pues se nota como que desde hace ya un buen tiempo le llevas metiendo la ficha como todo este tema. Me parece precisamente muy importante que nos traigas esto para entender en qué punto pues estamos hoy en día en la música electrónica en Bogotá. Pues bueno, no, era eso, como wow. Gracias. Igual, obviamente, cabe mencionar proyectos como Biche o como, ay, ¿qué pasó? Se movió esa presentación. Cabe mencionar proyectos como Biche o como
sí, como Biche o como Bogotrax, que también hay mujeres espectaculares detrás de, por ejemplo, Bogotrax, que está Lola, o Biche, que está Alejandra, y que son mujeres que también han puesto la conversación y el foco en seguir fomentando las conversaciones sobre cuidado y sobre, pues sí, sobre cuáles son esas claves que necesitamos para fomentar un espacio en el cual podamos habitar todas. Bueno, el 2020 fue pues un gran año para poder pues tener todas estas conversaciones, pero ya en 2021 empezamos a pensarnos como, bueno, qué alianzas podemos hacer y qué acciones podemos tomar, como qué acciones concretas podemos tomar para hacer real este sueño que tenemos de tener pistas de baile más incluyentes y seguras. Y ahí empezamos dos acciones que primero fueron capacitaciones que dimos de nuevo como a fiestas y a colectivos desde ECO, en las cuales teníamos pues una presentación y empezábamos a hablar como, bueno, qué es abuso, qué es acoso, empezar desde conceptos muy básicos como qué es la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, pues porque también es entender que muchas veces estas capacitaciones, pues las personas que trabajan en los clubes no es que las puedan tener. Y también hay un factor de clase ahí, como cuál es el tiempo que una persona que está trabajando en la puerta o en los baños o en la barra puede tener para realmente pensarse en estos temas y también para hablar de qué violencias le atraviesan. O sea, cuál es el desgaste también que hay para las personas que trabajan en las industrias musicales, porque ese es un tema que también es como una centralización de, bueno, lo que pasa en la pista, pero bueno, cuántas veces también no han habido casos en que no se puede atender una situación porque tenemos trabajando a una persona 3 días seguidos, jueves, viernes, sábado, en jornadas de 7 de la noche a 3 de la mañana, y dónde quedan los derechos laborales de esta persona, y dónde quedan los descansos remunerados. Tiene ARL, se le pagan horas nocturnas, pues también empezar a cuestionar como cuál es el funcionamiento de la fiesta y por qué nos estamos centrando nada más en ciertos agentes y no en todas las personas que la habitan. Entonces, esa fue como el foco que tuvimos en 2021 con eventos como Sinergia, que fue una alianza con la curaduría. Por ejemplo, hicimos un evento en La Trocha, en donde pues también hablamos y siempre hemos tenido una postura política muy, pues yo siempre he tenido y los colectivos en donde he estado, tenido una postura política muy clara, como sobre entender que pues esto no es gratuito, o sea, las violencias también aumentan en espacios en donde los discursos pues de masculinización, de blanquitud, de pues de derecha un poco pues sobresalen. Entonces también la importancia de tener una perspectiva también de la política y lo político, de ambas políticas, como de las decisiones personales y la influencia en la sociedad y también de cómo pues las decisiones también políticas pues influyen muchísimo en cómo vamos a habitar la fiesta. Entonces, esto fue el 2021 y para 2022 hubo un gran cambio y fue que yo empecé a producir fiestas. De hecho, María estuvo en una de ellas, pues la que se llaman Salta. Y pues Salta es una fiesta en donde yo pensé en empezar a integrar pues todos estos discursos en una noche. Entonces, descentralizar la pista de baile de los DJs, cambiar la disposición del espacio, darle protagonismo al sound system, tener solamente un equipo de mujeres tomando decisiones, hablar de redistribuir recursos, porque pues una de las grandes problemáticas que yo creo que hay ahorita es la falta de redistribución de recursos y la incapacidad de las personas que son dueñas de las fiestas de repartir la plata. O sea, esa es una de las razones por las cuales esta escena es tan precaria, porque entonces como yo soy el que está produciendo la fiesta, yo me quedo con el 60% de las ganancias y porque es que yo necesito seguir invirtiendo y seguir invirtiendo. Entonces, claro, yo sigo haciendo fiestas y me sigo enriqueciendo, pero entonces cada vez sigo precarizando más y como yo empiezo a crecer y a dar ese ejemplo de que esa es la única manera de crecer, pues ese es el ejemplo que yo le estoy dando al resto de personas que están en la fiesta. Entonces, esa fue una de las iniciativas de Salta, por la cual pues a mí me pareció pues muy,
muy importante pues empezar a tener este proyecto. Y ya para 2023 pues fue el cierre de ECO y Ruda, que Ruda también fue una consolidación muy importante, una alianza entre Échele Cabeza y ECO. Y Ruda fue una guía que se pudo hacer, una iniciativa que tenía como objetivo hablar sobre las violencias en la pista de baile desde una perspectiva del autocuidado y de pues la no criminalización de las sustancias, como pues lo hace Échele Cabeza desde hace siempre, y la perspectiva feminista de ECO. Yo les quiero compartir un poquito esta presentación. Esta es una guía que si quieren yo se la paso a Diana, no sé si ya la tengan y se las manden a todas, eh, que es una construcción compartida sobre la violencia basada en género en los espacios de música electrónica. Entonces esto es como más una investigación acerca de cuáles son esas violencias, eh, cuáles son esas construcciones y esas claves que son importantes para poder pensarnos en unas soluciones a los problemas identificados. Entonces, esto no fue como tal un protocolo de cuidado colectivo, sino más bien cuáles son las soluciones que se están dando y empezar a pensarnos en que cada protocolo tiene que ser diferente, porque cada protocolo de cuidado y de seguridad en la pista de baile va a responder a unas particularidades, pero hay que evidenciar unas violencias que tenemos en común, que todos los espacios tienen en común y que tienen que ver también con la toma de decisiones que hay previamente y posteriormente. Entonces, esta fue como un resultado también de muchos años de trabajo que, que pudimos unir y pues de varias mujeres que llevaban pues también varios tiempo trabajando en esto. Es muy bacano de ver también esta guía con grupos de mujeres pues muy importantes. Y pues ya para 2024, eh, yo trabajé también con el colectivo Club Felinas del año pasado a este año, que es un colectivo FemQueer de Bogotá, en donde también pues apliqué un protocolo de cuidado colectivo y empecé a hablar más de la salud mental este año. Yo actualmente creo contenido sobre la salud mental y bueno, este es un tema ahí que quería poner y es que ahorita me apuesta mucho desde todas las áreas en que yo trabajo, es de la politización de mi salud mental y de toda la salud mental y no individualizar y descentralizar los poderes y los saberes. Alrededor de todos estos años de trabajo que yo pues estaba mencionando, de trabajar en estas iniciativas y demás, al mismo tiempo yo estaba batallando con un trastorno por adicciones y pues claramente una batalla de tener un trastorno por adicciones pues no es una batalla muy amable de ver porque pues el consumo de sustancias psicoactivas de manera irresponsable y poco cuidadosa es un desastre. O sea, no hay otra manera para ponerlo, la verdad. Por más empatía que se quiera tener con respecto a, a qué tan doloroso puede ser ver un consumo problemático, pues es absolutamente desastroso. Es lo menos cuidadoso que uno se puede encontrar. Está en el top de no cuidado de las conductas humanas. Entonces, obviamente también estaba yo en esa disyuntiva, en esa contradicción constante de estar creando estos protocolos y queriendo cambiar el mundo y hablando de todas estas cosas, pero yo era incapaz de reconocer esa necesidad como humana de decir yo por qué me estoy haciendo esto. Entonces ahí también yo dije, bueno, creo que también es mi problema, o sea, se trata sobre mí, pero al final pues no se trata todo sobre mí. O sea, no es como que esto me esté pasando solo a mí ya porque sí, sino también empecé a ver que la politización de la salud mental nos permite ver cuáles son esas intersecciones y esas violencias que nos atraviesan y que nos hacen llegar a tener este tipo de comportamientos nocivos. O sea, no es casual que yo quiera ir a una fiesta de jueves a domingo y quiera consumir sustancias hasta perder el conocimiento y quiera irme a rematar y no quiera llegar a mi casa. O que yo diga, bueno, entonces no voy a consumir, pero me quedo 14 horas en el celular, como tener todas estas conductas evitativas y que al final la sociedad las permite de manera tan, o sea, es muy sencillo acceder a esto. O sea, además como que hay un montón
de estímulos que lo permiten y los eventos culturales lamentablemente también se convierten en un centro de venta para estas distracciones. Pues los eventos culturales como más del entretenimiento. Y ahí que le dan, y la sociedad también, como también todo este norte global y todos estos pensamientos pues muy capitalistas, le dan más foco a esos eventos en donde me puedo distraer, y los eventos del distrito, los eventos de día, los eventos gratuitos, los eventos comunitarios, cada vez parecen menos atractivos, porque no me ofrecen esa distracción inmediata y esa satisfacción y ese trigger de satisfacción inmediato. Y aquí entra también una discusión muy chévere y es la incomodidad. Eh, Se me olvidó ponerlo en la presentación, pero es la necesidad de incomodarnos, la necesidad de que un protocolo de cuidado y que hablar de salud mental y que hablar de pensar en los otros tiene que pasar por la necesidad de estar incómodas, de estar incómoda en mi propio cuerpo, de estar incómoda frente a otra persona, de aceptar la incomodidad que conlleva hacerme preguntas que me cuestionen y que también me permitan ver dolores del mundo. O sea, esto que me está doliendo y que yo quiero desahogar es una incomodidad que yo tengo que aprender a habitar, a reconocer y a transitar, pero pues que también el mundo tiene que ser un lugar en donde yo pueda estar incómoda y en donde las incomodidades no sean vistas como algo desagradable, como algo que siempre vamos a tener que evitar. Por ejemplo, el repartir recursos, el hablar de la plata es incómodo, o sea, eso siempre va a ser una conversación difícil, pero es también porque siempre va a llegar pero tú, ¿por qué productor de fiestas masivas estás haciendo un evento con un aforo de 60,000 personas y a un DJ local le estás pagando 300,000 pesos? O sea, ¿en qué mundo es sostenible eso? Entonces ahí pasa por la incomodidad de decir, no, pero es que yo tengo mi bancada de inversores y ellos necesitan más dinero. Ah, ok, entonces le estamos dando relevancia al inversor y no al artista, que es quien está haciendo que la fiesta se dé, o, a, o al a la persona de seguridad, que es quien está haciendo que las personas estén cuidadas, o a la señora que está limpiando los baños, que al final, sí, como la esencialización de esas tareas. Entonces, esa también es como la apuesta que estoy haciendo actualmente, como hablar de estos temas desde mis redes y también desde, obviamente, seguir articulando pues el trabajo colectivo. Y actualmente yo estoy trabajando con Monte Olimpa, que eh, es un colectivo que nació gracias a ellas se ganaron un grant de Jagermeister y gracias a eso ellas pudieron empezar una conversación. Entonces quería hablar como de estas referentes de quienes están hablando de cuidado colectivo y de fiestas seguras y demás acá en Colombia. Pues obviamente las puse a ustedes, pues porque claramente la comadre ahorita está hablando sobre protocolos, pistas seguras, sound system, también desde una perspectiva de otras músicas, Monte Olimpa, que está ya teniendo una base en Cali, en Medellín y acá en Bogotá, en una articulación nacional de mujeres. Está Nixia también, que es un colectivo más de tecno, Flinta, con una agenda de cuidado, pero también de hacer fiestas y de poner una cuota de mujeres que es muy necesaria. Club Felinas, que también tiene pues una escuela de formación. Está también Luisa Uribe, que ella trabaja con Páramo, pero también trabaja en el proyecto Pacífica con otras mujeres en donde, por ejemplo, hicieron una formación para productoras y ahorita están como trabajando mucho con el Goethe Institute acá en Chile, que también es muy importante como las mujeres desarrollando narrativas. O sea, sí es chévere ser DJs, pero también hacer música es otra cosa. O sea, hacer música es crear memoria, hacer música es crear nuestras propias narrativas, nuestros propios discursos. Entonces, pues eso también es muy chévere. Y politóloga de fiesta, que es Estefanía Villamizar, que pues ella hace sobre una investigación sobre el género, la política y el consumo de sustancias psicoactivas, pues porque ella fue colaboradora de Échele Cabeza durante mucho tiempo. Ellas son como las referentes que para mí son como más representativas ahorita y que sí las quería mencionar porque realmente cuando yo creo que una transformación también se va a dar cuando nosotras podamos tener
más espacios en donde nosotras seamos las que tomamos las decisiones, en donde nosotras seamos las que tengamos nuestras propias reglas de juego y donde nosotras seamos las que podamos mandar la parada y que la gente también vea la necesidad de copiar a estos proyectos más que a otros proyectos impulsados por una máquina mercantilista muy estructurada. Y ya ese es como el recorrido que tenía. Obviamente, pues creo que también algo que pues no dije en esta presentación es como, bueno, y este es un protocolo y se estructura así, 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 porque en este momento yo también lo estoy dudando mucho, como después de todos estos años, como cuál fue realmente la efectividad de esos protocolos y cuáles fueron las transformaciones que tuvimos. Entonces, al día de hoy yo creo que pues me sumo mucho a la voz de subirnos al bus de todas estas experiencias que hemos tenido y empezar a pensarnos en una articulación más colectiva de integrar todos estos saberes para poder hacer unas exigencias y formar unos espacios en los que podamos caber todas. Bueno, no, pues muchísimas gracias. La verdad estuve como anotando varias cosas, muy impresionada pues como con todo el trabajo que has hecho y lo digo impresionada porque justamente en la pandemia fue donde nosotras, como antes de la comadre, existíamos como CHIE y también teníamos como esos ruidos, esos, pero es justamente como que desde pandemia hasta acá, es que me he dado cuenta que muchas mujeres estábamos en la misma, ¿sabes? Como con las mismas cuestiones, con las mismas necesidades y cada una como por su lado. Y cuando comenzamos a hacer encuentros de chicas vinileras fue que nos comenzamos a conocer. Sí, a decir, ay, mire, yo hago esto y creo que eso es una apuesta que es muy importante, digamos que es algo que he hecho mucho le apuesto mucho desde la comadre de contactar, digamos, con Monte Olimpa, también les escribí a ellas, porque para mí es muy importante conocernos y saber que estamos trabajando todas, y fíjate tú también desde el 2020, y también como con María y con las chicas de Woman Base, también hemos tratado como de escribir cosas, de escribir proyectos, ellas también tienen como un protocolo para las fiestas, entonces como que todas estamos ahí y también muy a lo de las reglas de juegos cambien, donde seamos nosotras las que mandemos la parada, porque a la final sí siempre se termina como normalizando ciertas violencias, es lo que decía la compañera al comienzo, como esas violencias pasivas, como que siempre es el foco lo violento, estrambótico, y ahí es donde le ponemos cuidado, pero las violencias pasivas y las pasivas agresivas como que las aislamos y no les prestamos mucha atención hasta que pasa algo grave. Bueno, nosotros hicimos unas preguntas que no todas tienen que ser contestadas, pero la primera es, ¿qué estrategias de cuidado conoces? Nombra una persona o una colectiva. Pues bueno, yo nombro a las chicas de Woman Base, que con ellas es como con las que hemos más compartido y dialogado, sobre todo más que de construir, y las fiestas es como de sentarnos y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, esas son las que yo nombro. No sé, ¿hay quién más? No, pues digamos que yo conocía pues a Valen cuando conocí como todo este tema de Salta también como que me pareció súper bonito, pero digamos que así que yo haya visto como tan comprometida, mira que no conozco así más, o bueno, en este momento no se me viene a la cabeza que otro parche estuviera haciendo eso. Siento que pasó algo muy importante después de pandemia porque fue que se empezó como a visibilizar todo ese trabajo, pero, pero sí, digamos, a mí me cuesta un poco recordar quién más. No, Yo, pues bueno, yo conozco unas chicas que lo están haciendo y son de Boyacá. Recientemente las conocí y son las chinas berriondas. Ellas justamente sacaron ahorita, están sacando otra vez como una revista que está hablando como de esos diferentes temas desde allá, desde Boyacá. Siento que también eso es algo que nos hace falta, como conectar con otros territorios y entender qué pasa. Por Sí, ejemplo, en total. Barranquilla conocí a las chicas de las matronas
y ellas también trabajan con feminismo y con comunidad diversa y queer, y pues es otro territorio totalmente diferente. O sea, si vamos a hablar en la costa, pues yo sí puedo nombrar muchas violencias que he visto como en los espacios picoteros, y pues ahí sí hay mucho, mucho que trabajar. Siento que nos es, claro, somos somos de la capital y como que nos conocemos de ahí, pero siento que los territorios también están como trabajando mucho y también las lideresas sociales que han estado como en los territorios de conflicto también han generado esos tipos de como de rutas o protocolos, bueno, aunque ya no son tan institucionales de llamar algo protocolo, porque también siento eso que hemos caído en el pecado de institucionalizarlo todo. Entonces, sí, como que es porque no hablamos de rutas, entonces comenzamos a hablar de protocolos, que es como la palabra es súper institucional. Entonces, pues bueno, eso es como lo que yo ahorita pensando, es como las que conozco. Ahorita, ahí meto la cucharada, ahorita la urgencia es que nos sentemos todas, o sea, como que exista un espacio en donde todas podamos confluir y hacer como bueno, es necesario sentarnos y compartir toda esta información y trabajar juntas por realmente pensarnos cómo estas transformaciones pueden aplicar a todo lo que estamos diciendo. Entonces yo creo que también esa es la urgencia que yo también veo de tantas iniciativas que se están dando y que tenemos tantas cosas en común y que también somos mujeres que pues claramente por las distancias geográficas pues se nos dificulta, pero creo que pues sí sería un gran paso que podríamos dar. Pero bueno, creo que nos hemos respondido como las preguntas. Creemos que sí es como la red de cuidado, es como hablarnos, como que sí es urgente ahora, ya que ha pasado tanto tiempo después de la pandemia, sentarnos y decir, vea, esto es lo que ha pasado en el territorio, estas han sido mis experiencias, estos han sido los acuerdos que se han llegado, bueno, si llegan a existir, porque también otra cosa es como el tema de reparar, ¿no? Como que está la víctima y ya, pero y el tema de la reparación no hay, entonces pues bueno, hay muchos vacíos aún por hacer. Y pues bueno, no, yo creo que aquí ya concluimos. Muchísimas gracias a ti, Vale, por aceptar, por ser nuestra primera invitada en este espacio, en esta nueva apuesta. Muy agradecida y Ay, muchas gracias. aprendí un Muchas montón, gracias a sí. ustedes por invitarme y pues sigamos trabajando juntas, sigamos pensando espacios para seguir compartiendo esta información, sería increíble. De acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias a ti, Sonia, a ti, María, por siempre estar ahí. Y bueno, nos vemos en la próxima y cualquier cosa que pues veamos que podamos hacer cosas mágicas y místicas. Ah. Y entonces, pues no, ahí estamos y pues ahí está el sonido también para hacer cosas. Entonces, pues bueno, De ahí estamos una, firme. conectadas. Muchas gracias, me encantó todo. Bueno, Gracias. que Bueno, tengan buen un día. abrazo. Chao. Bueno, chao.